Hoy terminamos acerca de la membresía. Hoy ya es el último estudio de la membresía. Entonces, y hoy ya vamos a ver simplemente los requisitos para ser miembros de la iglesia local. Esta congregación ya lleva algún tiempo y nosotros ya tenemos comunión entre los hermanos unos con otros, y en lo que se refiere personalmente a mí, yo sé que la gran mayoría de los hermanos han sido de bendición y edificación para mí, aunque muchas veces para nosotros es más fácil mirar las debilidades de los hermanos, como también las fortalezas de los hermanos en algunos aspectos de la vida. Gracias a Dios somos una comunidad de creyentes que poseemos el glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Hasta la fecha, desde el principio, nosotros nunca hemos hecho una diferencia marcada de quiénes son los miembros activos de la iglesia y quiénes son los asistentes. Por eso en este día vamos a revisar ya los requisitos para que una persona pueda llegar a ser miembro de la Iglesia Bíblica El Salvador. Y puedo decir con seguridad que la gran mayoría que se encuentran aquí y que he podido tratarlos y que he hablado con ellos de varios temas, me he podido dar cuenta que muchos, a pesar de sus debilidades que tengan, están perseverando en el Señor y dando testimonio y frutos de salvación en sus vidas, ya que la gran mayoría de personas que se encuentran, hay un verdadero deseo de conocer a Dios, ya que cuando alguien se para desde un púlpito a enseñar la palabra de Dios, la mayor recompensa que puede recibir es que verdaderamente el Señor está haciendo la obra y que las personas están andando en obediencia al Evangelio, pues sus vidas son cambiadas por medio de la palabra de Dios. Para mí es un gozo ver a los hermanos en Cristo teniendo vidas conforme a la palabra de Dios. Por eso en este estudio vamos a entender con claridad qué es lo que Dios espera de su pueblo, ya que al no separar a los miembros activos de la iglesia de los que no son, puede causar que algunos que solo quieran tener simplemente un cristianismo relajado, porque al no hacer esta distinción, vemos que hay iglesias que en su membresía hay personas que no son creyentes, y esto nos damos cuenta por los frutos de estas personas. Y esta clase de miembros tienen el descaro de decir que son cristianos pero en realidad estos son solamente cristianos carnales. Y otros dicen que Cristo es mi Salvador, pero Cristo no es mi Señor. Esto es algo contradictorio, llegar a decir esto, pero esto se debe también a la gran ola de falsa enseñanza que se da en muchas iglesias, como también por ignorancia de las personas del conocimiento de las Escrituras, ya que muchos hoy en día solo quieren vivir un cristianismo light, donde no hay responsabilidades, vivo como quiero y aún así Dios me ama. Pero todas estas enseñanzas son contrarias a lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Debemos que entender nosotros, como cristianos que somos, qué es lo que Dios requiere de cada uno de nosotros como sus hijos y cómo deben de vivir cada uno de los hijos de Dios. Y los que viven conforme a la palabra de Dios son los que deben ser parte de la iglesia local. El apóstol Juan nos dice en 1 Juan 2:5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, ya que si una persona lleva 20, 30 o 40 años en una iglesia, y puede ser miembro de esta iglesia y su vida no se parece a la de Cristo, verdaderamente esta persona ha
perdido su tiempo y todo el tiempo que estaba en la iglesia es engañada. Eso tampoco quiere decir que uno nunca puede pecar, pero mi carácter y mi vida se debe parecer a la del Señor Jesucristo, porque es evidente que si nuestra iglesia fuera la iglesia más ortodoxa del mundo, nos vamos a encontrar con dos grupos de personas, unos que viven conforme a la palabra de Dios y otros que solamente vienen a calentar la silla los domingos. Con esto no estoy diciendo que necesariamente tengo que ser miembro de una iglesia para poder salvo, porque aún personas que son miembros de la iglesia, de una iglesia bíblica, pueden llegar a perderse. Entonces, los requisitos para la membresía, para ser miembros de la Iglesia Bíblica El Salvador, son básicamente 3 requisitos que son necesarios para ser miembros de la iglesia. Y son importantes ya que debemos de tener un conocimiento acerca de la iglesia y de lo que cree la iglesia para ser miembros de la iglesia local. Como veremos, estos requisitos no es algo que yo pueda cumplir en 1 o 2 meses, sino que es un proceso que lleva tiempo para llegar a ser miembro de la iglesia local, ya que cada iglesia es independiente, tiene la potestad para decidir cuáles son los requisitos para que la persona pueda hacer parte de su membresía. Estos requisitos no son para que algunos buenos hermanos digan es que esto es un proceso demasiado largo para ser miembro de la iglesia, sino lo que deseamos es que todos tengan un conocimiento doctrinal, un conocimiento acerca de Dios. Además de esto, para que las personas que verdaderamente no han dado un testimonio a la iglesia o no tengan un verdadero deseo de conocer a Dios, no puedan ser parte del cuerpo de Cristo de la iglesia local. Entonces los requisitos para la membresía son 3. Perdón. Entonces, el primer requisito para la membresía es el requisito espiritual. No podemos aceptar ninguna persona como miembro de la iglesia local a menos que haya hecho una profesión de fe creíble. Pero con esto surge una pregunta: ¿quién es el que va a determinar si un candidato para la membresía es realmente un creyente? Por un lado, algunos dicen que sencillamente se debe aceptar la palabra del candidato que cree en Cristo. Por otro lado, algunos dicen que la iglesia, representada por sus oficiales, tiene la habilidad de determinar contundentemente si el candidato posee la fe verdadera. Ahora, es obvio que estas dos posiciones son insostenibles. En cuanto a la primera posición, muchos confían más en sus propias obras que en la salvación en el Señor Jesucristo. En cuanto a la segunda posición, aún los ancianos o pastoras más consagrados son falibles. La iglesia no debe presumir juzgar los corazones de los hombres porque no puede. Solamente Dios es el único que puede llegar a hacer esto. Entonces, como iglesia debemos tratar los asuntos para los candidatos de la membresía buscando un balance entre los dos, sin tomar la palabra del candidato de manera superficial y sin reclamar un discernimiento infalible. Los oficiales de la iglesia deben examinar los candidatos para discernir de ellos humanamente hasta donde sea posible si estos poseen verdaderamente la fe salvadora. Esto es algo bíblico, pues las Escrituras nos instruye en que debemos guardar la pureza del cuerpo. Pablo le dio instrucciones a Tito
que debería rechazar o sacar de la membresía a un hereje después de una y otra amonestación. Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. También Pablo mandó a la iglesia de Corinto que debería sacar de su membresía a un hombre malo. Primera de Corintios 5:13 dice: porque a los que están fuera Dios los juzgará, quitad pues a este perverso de entre vosotros. Por tanto, cuando la iglesia examina un candidato para la membresía, debe prestar atención a tres cosas. Entonces aquí vamos a ver un punto A. Entonces, los prerequisitos de la fe verdadera o de la fe salvadora. Sería necesario intentar nosotros precisar la cantidad de conocimiento necesario para que una persona pueda llegar a ser salva. Sin embargo, podemos aseverar sin miedo que la fe presupone un conocimiento. Tanto el carcelero de Filipos y el eunuco etíope deberían ser instruidos antes para que ellos pudieran haber creído. Esta misma verdad se expresa en la pregunta retórica que Pablo hace en Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aunque sabemos que un espíritu antiintelectual predomina en muchas iglesias hoy en día, que a veces llega hasta el extremo de muchas iglesias de exaltar la ignorancia, existe una idea entre muchos que la fe comienza donde el conocimiento para. Se dice que entre menos conocimiento teológico, más sencilla y más fuerte será tu fe. Se dice que la fe es simplemente arriesgarse. Para no ir más allá, podemos decir que nadie puede creer en Cristo en un sentido bíblico si no sabe quién es Cristo, si no sabe quién es Dios. Es más, nadie tiene el derecho de entregar su vida en manos de Cristo para vida eterna si en realidad Él no es Dios. Confiar en alguien que fuera meramente humano sería dar honor divino al ser humano, lo cual esto se convertiría en idolatría. También está claro que nadie puede confiar en Jesucristo para salvación de la culpa del pecado si no entiende algo de su muerte vicaria o por qué Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. La muerte sustitutiva de Cristo es parte de la doctrina bíblica de la salvación. El que no tenga conocimiento de esto, sencillamente no puede creer que el Hijo de Dios murió en el Calvario por sus pecados. Entonces, el primer requisito es conocimiento del Evangelio. El primer prerequisito es tener un conocimiento del Evangelio. Cuando hablamos acá, estamos hablando de la vida y la obra del Señor Jesucristo. Muerte, resurrección, glorificación. Otro prerequisito para la fe verdadera es una convicción de pecado. Es poco probable que una persona que se sienta bien físicamente y mentalmente vaya a un médico. No solo es improbable, sino también es algo inconcebible. Que una persona que no sienta pesar por sus pecados busque al médico de sus almas. Solo aquel que tenga un corazón quebrantado y un espíritu contrito podrá suplicar: Dios, sé propicio a mi
pecador. Solo una persona que ha sido atemorizada por los truenos del Sinaí puede correr a buscar la paz en el Calvario. Solo el que se conozca como un pecador, merecedor del infierno, se arrodillará al pie de la cruz abrazando a Cristo. Entonces el otro es tener una convicción de pecado. Entonces seguimos con el requisito espiritual. Entonces el segundo es evidencia de la fe verdadera o de la fe salvadora. En cuanto a este tema, hay mucha ignorancia entre los cristianos, incluso también entre los pastores, sobre la esencia de la fe salvadora. Pero obviamente es algo necesario para que una persona se pueda unir a la iglesia local. Como los oficiales que deben juzgar su preparación para este asunto deben de tener una perspectiva clara acerca de qué es esto. Pues la fe salvadora no es solo aceptar las enseñanzas de la Escritura, la fe salvadora es una confianza en Cristo, en el Cristo de las Escrituras para salvación. No es meramente afirmar declaraciones sobre Cristo de la Biblia, sino comprometerse con la persona de Cristo para vida eterna. Aunque es necesario primero conocer lo que vimos del primer prerequisito, es necesario conocer para nosotros poder confiar, pero es posible hacerlo primero sin llegar a lo segundo. Pablo le dijo al rey Agripa en Hechos 26-27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Aunque Agripa creía, no se declaró cristiano y por su vida se ve que él era totalmente un pagano. Alguien puede creer que Jesús nació de la Virgen María, que hizo milagros, que murió por los pecadores en la cruz, que resucitó al tercer día, y podría creer 1000 cosas más acerca de Jesús y aún así no acercarse a la persona de Jesús para salvación. Por lo tanto, es necesario que un miembro de la iglesia cristiana sepa lo que la Biblia enseña acerca de Jesucristo, y es necesario que sostenga estas cosas como la verdad, pero esto no es suficiente, porque además de esto debe abandonar todo esfuerzo por él salvarse a sí mismo, debe entregarse totalmente a Cristo para vida eterna. Esta es la esencia de la fe salvadora, aunque a veces se confunde la esencia de la fe con seguridad de la salvación. Pero no podemos negar que debido a la confusión del pecado que obra en nosotros, el cristiano puede llegar a tener la verdadera fe sin tener absoluta seguridad de su salvación en todo momento. Para la membresía de la iglesia cristiana, la esencia de la fe salvadora sí es un requisito, pero no la plenitud de la seguridad de la salvación. Todo el Nuevo Testamento enseña que se debe recibir solamente a creyentes en la iglesia, pero no dice que se debe excluir a aquellos que no tengan plenitud de seguridad de salvación. La iglesia debe recibir con los brazos abiertos a aquellos que confían en Cristo, aunque tengan dudas de vez en cuando. Nuestra cabeza prometió que no quebraría la caña cascada ni apagaría el pabilo que humea. Entonces, en esta segunda evidencia es
Entregarse totalmente a Cristo, confiar solamente en Cristo, no en nuestras obras, solamente Cristo. Y el tercer, en el requisito espiritual, el tercer punto es frutos de la fe verdadera, o si en la persona existen frutos de la fe verdadera. Las Escrituras a nosotros nos enseñan enfáticamente que no somos salvos por nuestras obras, sino que somos salvos por gracia a través de la fe. Pero la fe verdadera es una fe que obra. Pues la Biblia nos enseña que una fe sin obras es una fe muerta. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pablo y Santiago estaban totalmente de acuerdo en que el hombre es salvo por fe, pero la fe viva se manifiesta en una vida de santidad. Nuestro Señor Jesucristo enfatizó este hecho cuando declaró en Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús también enseñó que en su segunda venida en gloria juzgaría a los hombres según sus obras. Esto está en Mateo 25:31 al 46. En resumen, las buenas obras son la prueba de que una persona tiene la fe verdadera. Cada cristiano que profesa a Cristo debe aplicar esta regla con respecto a sí mismo, y la iglesia debe aplicar la misma regla a todos los miembros. El que es creyente verdadero no solo debe tener, sino realmente tiene el comienzo de perfecta obediencia a la ley de Dios, y la iglesia debe mandar de sus miembros que muestren frutos de su fe por tal obediencia a la ley de Dios. Con respecto a esto, la iglesia debe tener mucho cuidado de nunca añadir ni quitar nada de la ley divina. La norma no debe ser lo que hace tal iglesia, sino la norma es lo que manda la palabra de Dios únicamente. Se debe recordar que la esencia de la vida cristiana es básicamente positiva, aunque también hay prohibiciones. La vida cristiana no es solo una vida apartada del pecado, sino también una vida enfáticamente devota a Dios. Es posible abstenerse de la carnalidad y a la vez descuidar todas las actividades piadosas. Nunca debemos olvidar que el no hacer el bien es uno de los pecados más groseros, pues la Escritura nos dice que en el día final serán sentenciadas a muerte las cabras, porque no dieron comida a los discípulos de Jesús cuando tenían hambre, no les dieron de beber cuando tenían sed, ni les dieron ropa cuando estaban desnudos, y tampoco los visitaron cuando estaban en la cárcel. Lo más importante es recordar que la obediencia a la letra de la ley llega a ser desobediencia cuando se divorcia del Espíritu, y el espíritu de la ley se resume en una sola palabra: el amor. El amor es el cumplimiento de toda la ley, dice Romanos 13:10. Una vida estricta sin amor no es el cristianismo, sino esto es legalismo. Entonces, frutos de la fe verdadera, acá podemos colocar obediencia a los esta es la forma negativa, y la forma positiva es vivir piadosamente. Este es el primer requisito para la membresía.
Ahora vamos a pasar al segundo requisito para la membresía, y es el bautismo en aguas. Bautismo. El segundo requisito es el bautismo en aguas. El Nuevo Testamento presenta a una iglesia que bautiza a todos los que se identifican como seguidores del Señor Jesucristo, pues su ingreso a la familia de Dios está marcado por el simbolismo del bautismo. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Todo aquel que profesa fe en la palabra del Evangelio debería ser bautizado, y de esta manera era añadido a la comunidad de creyentes. Hechos 10:47. Entonces respondiendo Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Todos los que están injertados en Cristo por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo deberían ser bautizados en agua como una señal externa de su nuevo estado espiritual. Además, Jesús ordenó a su iglesia que enseñe el Evangelio, que hagan discípulos y que sean bautizados. Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, un creyente debe bautizarse en aguas, pero podemos, encontrar personas dentro de la iglesia, algunos hermanos que ya han sido bautizados en agua de la manera correcta, los cuales ya no deben de ser bautizados nuevamente. Entonces, el segundo requisito es el bautismo. Entonces, el tercer requisito para la membresía es el requisito organizacional. Voy a borrar esto. Este requisito es un requisito muy importante debido al carácter comunitario de la iglesia, pues la iglesia es un grupo de personas unidas en hermandad que van a compartir adoración colectiva, disciplina, amor mutuo, compañerismo y muchísimas más cosas. Por lo tanto, es necesario que todos los miembros se identifiquen con las políticas y reglas de la iglesia local para evitar problemas internos y divisiones dentro de la iglesia local. Cuando hablo de políticas internas de cada iglesia, no estoy hablando de que la iglesia local establezca parámetros de acuerdo a los antojos de los pastores o a de un grupo de personas, pues la iglesia local debe amoldarse a principios claros que encontramos en las Sagradas Escrituras, pues de lo contrario no sería una iglesia ni apostólica ni tampoco sería una iglesia bíblica. Aunque debo aclarar que debido a nuestro pecado hay diversas interpretaciones doctrinales que le han dado a la Escritura. Hoy tenemos nosotros muchas líneas teológicas, aunque debo aclarar que solo podemos nosotros considerar como iglesias bíblicas aquellas que se mantienen fieles a las doctrinas fundamentales del cristianismo. Por lo tanto, el candidato para la membresía debe identificarse totalmente con la interpretación doctrinal de la iglesia y con todas sus políticas, ya que si recibimos
recibimos miembros con algunos desacuerdos, pueden generar un ambiente de inconformidad y posiblemente ellos puedan llegar a dividir la iglesia local. Entonces vamos a considerar 6 requisitos organizacionales. El primero es tomar una serie de enseñanzas, esta serie de enseñanzas de principios básicos y doctrinas fundamentales. Aunque este punto va a estar muy relacionado con el punto 3, debemos de tener en cuenta que en el mundo en que nos encontramos, la mayoría de personas les gusta, es una enseñanza fácil. Por eso muchos dicen, doctrina no, solamente díganme qué es lo que tengo que hacer. Es más fácil para las personas decir, yo acepto a Jesús en mi corazón, donde no hay un sincero deseo de conocer a Dios. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Amén. En este mandamiento, el Señor Jesús dijo que los nuevos discípulos se le deberían ser enseñados en todo lo que Él había mandado. Y la palabra de Dios también nos dice que la Escritura es apta para enseñar, redarguir y corregir en justicia. Entonces, como cristianos debemos de conocer las instrucciones y mandamientos de Cristo para poder guardarlos, pero sabemos que la Biblia nos habla a nosotros acerca de muchos temas, los cuales todos son importantes para cada uno de nosotros como cristianos, pero hay algunas doctrinas que son fundamentales creerlas para nuestra salvación, las cuales nosotros debemos de conocer. Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, decir que solo yo creo en Cristo no es suficiente para yo ser salvo. Si una persona piensa en esto, está equivocada o esta persona está engañada. Porque todos tenemos doctrina para explicar las cosas. La palabra doctrina significa precepto, instrucción o enseñanza. Cuando enseñamos a otro o nos enseñan a nosotros, nos están adoctrinando o nosotros estamos adoctrinando a una persona acerca de un tema. Pero no necesariamente toda la doctrina es correcta. Por ejemplo, si nosotros comparamos el arminianismo con el calvinismo, ambas doctrinas son opuestas y solo una de las dos puede ser verdadera. Pablo dice a Timoteo en 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por eso cuando nosotros enseñamos doctrina, es obligación de ustedes como oyentes de examinar y determinar por la Escritura si es correcto lo que se enseña desde el púlpito, o no es correcto lo que se enseña desde el púlpito. No es porque yo creo que está mal, sino por lo que dice la Escritura, si está bien o está mal. Debemos de medir todo esto con lo que dicen las Sagradas Escrituras. Por eso, hermanos, es muy necesario para nosotros como miembros de la Iglesia conocer la Escritura y las enseñanzas que se encuentran en ella y saber si lo que cree la Iglesia es correcto o no. Debemos estar seguros de que todo está de acuerdo con lo que dicen las Santas Escrituras. Porque en la Iglesia vamos a encontrar creencias básicas que creemos juntos
con los hermanos que nos congregamos en la iglesia local, y estas verdades son declaraciones de carácter obligatorio. Por lo tanto, es necesario para cada persona que desee ser miembro de la Iglesia Bíblica El Salvador conocer estas enseñanzas, porque es lo que nos diferencia a nosotros de las demás iglesias, y también esto es lo que nos une a nosotros con las iglesias hermanas. Ninguna de estas declaraciones que voy a nombrar a continuación son negociables. He tomado 9 declaraciones en un resumen de la doctrina. No voy a mencionar pasajes bíblicos por cuestiones de tiempos, pero estas declaraciones las vamos a encontrar en la Confesión de Fe Bautista, y los próximos domingos el hermano Michael va a considerar una por una. Por eso no voy a dar pasajes de la Escritura. Dentro de 8 días ya se empiezan a estudiar una por una. La primera es las Sagradas Escrituras, la Biblia como nuestra única regla de fe y conducta, su inspiración, su propósito, su composición y su interpretación. La segunda doctrina es Dios y la Santa Trinidad. Entonces acá están contemplados los atributos de Dios, la naturaleza de Dios, Dios creador, la Trinidad y la providencia de Dios. 3. El hombre y el pecado, su creación, su caída, el pecado original, la culpabilidad del hombre y el juicio de Dios. 4. La persona de Cristo, la vida, la obra, su encarnación, su naturaleza, su deidad, su humanidad, su vida y su obra. 5. La justificación por la fe, la justicia divina que exige Dios, la justicia cumplida y satisfecha, la justicia otorgada, la justicia recibida y la justicia manifestada. 6. Salvación, la persona del Salvador. Acá estamos hablando también de los 5 puntos de la gracia: depravación total, elección incondicional, expiación limitada, llamamiento eficaz y perseverancia de los santos. La obra mediadora de Cristo, Cristo como mediador, Cristo como abogado y Cristo como sumo sacerdote. 8. Gracia, fe y las obras, la gracia divina, la fe, las obras humanas, justificación por obras, que es la manifestación de que verdaderamente nosotros tenemos la fe verdadera, lo que nosotros vimos en el primer punto. 9. La segunda venida, regreso de Cristo por segunda vez, momento de la venida, tribunal de Cristo y destino de la humanidad. Estos 9 puntos que acabé de mencionar con sus subpuntos son las doctrinas fundamentales que nosotros debemos conocer, que se encuentran en la Escritura como primer paso para pedir la membresía de la iglesia. Entonces, otro punto es, el primero es tomar una serie de enseñanzas, tomar un curso de membresía. Este curso de membresía, pues yo lo hice muy rapidito. Antes sí habíamos tomado un curso mucho más largo, pero digamos acá lo resumí lo más que pude, porque digamos esto es un curso siempre largo. Entonces, uno de los primeros puntos es conocer qué es la iglesia, su misión, su visión y objetivos, y tener un conocimiento bíblico acerca de lo que es la membresía, lo que estuvimos estudiando, de las responsabilidades y deberes de los miembros de la iglesia. Y tercero, un pacto de membresía. Voy a explicar qué es un pacto de membresía. Un pacto de membresía es básicamente un compromiso. Un compromiso que tenemos en el Señor, ya que Él nos ha llamado a su iglesia, donde me identifico de una manera pública y formal con los miembros de la iglesia local, donde nos comprometemos primeramente delante de Dios y los de los demás hermanos, miembros de la iglesia, a hacer la voluntad de Dios para su iglesia. Esto no es que yo me paro delante de la iglesia reunida y digo con todo mi corazón: yo, Pepito Pérez,
afirmo ser miembro de la iglesia o yo quiero formar parte de esta iglesia. Eso no es un pacto de membresía. Un pacto de membresía es algo más claro, es algo mucho más definido. Debemos entender que no es solo un compromiso que yo hago delante de los miembros de la iglesia, sino es un compromiso que también nosotros hacemos delante de Dios. Un compromiso donde debo estar de acuerdo y me comprometo a vivir con los hermanos en la fe en Cristo, donde declaramos qué es lo que nosotros debemos creer, hacer y perseverar juntos como iglesia, donde tenemos que delinear y establecer qué es lo que Dios espera de nosotros como su iglesia y en qué forma la iglesia debe ser usada por Dios, cuándo debemos ser enseñados, amonestados o disciplinados para nuestro bien. Por eso cuando hablamos de un pacto de membresía, estamos comprometidos primeramente a ser disciplinados por cualquier miembro de la iglesia y disciplinar a los demás hermanos siempre y cuando ellos lo meriten. Si un hermano está pecando, vimos que era una responsabilidad, pero más que una responsabilidad, es una obligación del hermano que lo vio cometer el pecado, ir a amonestar a la persona para que sea restablecido a la comunión con Dios y a la comunión con los demás hermanos. También nos comprometemos solemnemente a la autoridad de los oficiales de la iglesia. Esto quiere decir que los debemos respetar, obedecer a los pastores y diáconos cuando tales nos amonesten. También es un compromiso con la iglesia de orar incesantemente por la iglesia y sus oficiales y los hermanos de la iglesia para que cada día todos los hermanos crezcan en la gracia y también en el conocimiento de Dios. Esto es básicamente un pacto de membresía. Es un compromiso con Dios y los demás miembros de la iglesia, donde nos comprometemos con los demás miembros a seguir los reglamentos y estatutos de la iglesia. Entonces, eso es un pacto de membresía. 3. Este está muy relacionado con el primero. Después de nosotros haber estudiado las doctrinas fundamentales del primer punto, como dije, tienen relación. La persona que quiera ser miembro debe estar de acuerdo con todos los puntos acerca de la doctrina que mencioné antes. Estos puntos los encontramos nosotros en nuestra Confesión de Fe Bautista de 1689. Si una persona no está de acuerdo en algún punto de la doctrina fundamental que acabamos de ver, no puede ser miembro de la iglesia local, ya que esto puede llevar a causar división dentro de la iglesia, y aun si la persona es un asistente y no cree, por ejemplo, en la doctrina de la Trinidad y se aferra ya sea a la doctrina del unitarismo o el arrianismo, considero que lo mejor sería buscarle a esta persona una iglesia con una fe similar a lo que esta persona cree. Y si la persona no desea irse y quiere continuar como asistente en la iglesia, lo mejor es pedirle a esta persona que no hable a los hermanos en cuanto a sus creencias, ya que puede ser tropiezo para los nuevos creyentes. Aunque acá en la tercera hay muchos más puntos que hay en la primera, porque acá hay unos puntos de gobierno de la iglesia que no mencioné en la primera. Cuatro, entrevista pastoral. Antes de tener la entrevista pastoral, cada persona debe presentarse como candidato para ser miembro de la iglesia. Por si algún hermano tiene algún inconveniente o considera que la persona no es apto para ser miembro
de la iglesia. Aunque también un hermano que es miembro de la iglesia puede presentar a otro para que pueda ser considerado como candidato para que sea miembro de la iglesia. Recuerden que esto no lo hacemos porque es que fulanito de tal me cae bien, sino porque verdaderamente esta persona está dando frutos de que es un creyente genuino, lo que vimos nosotros en el primer requisito para ser miembros de la iglesia, la evidencia espiritual. En esta entrevista pastoral, todo el cuerpo de pastores de la iglesia local debe escuchar a cada miembro individualmente, y en esta entrevista lo que se pregunta básicamente al candidato primero, se le pregunta es sobre su testimonio de conversión, también se le pregunta sobre las evidencias de conversión. Segundo, cuál es el entendimiento que esta persona tiene del Evangelio, cuál es su entendimiento de la iglesia y cuál es su entendimiento acerca de la declaración de fe. Estamos hablando de la confesión de fe bautista. Si la persona no ha sido bautizada aún, debe ser preparado para el bautismo antes de hacerlo miembro de la iglesia local. Vamos a ver otra. En este formulario escrito de dar un testimonio por escrito para la aplicación de ser miembro de la iglesia. En este punto, después de haber cumplido los 4 primeros anteriores puntos, se le da un formulario a la persona que ha aplicado para ser miembro de la iglesia de manera escrita. Esta persona debe llenar el formulario. En este formulario lleva sus datos personales, unas preguntas sencillas que son necesarias responder y una hoja donde se escribe su testimonio para anexarlo a los demás datos. Y el último es Gracias, hermano. Una bienvenida formal delante de la iglesia local. Por último, la persona hace ya el pacto de membresía que consideramos delante de toda la iglesia y se le presenta como un nuevo miembro de la iglesia local. Recordemos que cualquier persona que cumpla del primer al tercer requisito, incluyendo el requisito espiritual y ceremonial, puede solicitar la membresía de la iglesia para que haga su proceso de membresía presentándose en cualquier servicio de adoración al final del mismo. Al nosotros unirnos a la iglesia local es para bien de los demás hermanos y ofrecerle el evangelio a las personas que no son creyentes y ser un testimonio vivos al mundo, y nos ayuda para nuestra salud espiritual y sobre todo a estar prevenido de falsedades y nuevas y antiguas herejías. Una membresía dentro de la iglesia local nos ayuda a edificarnos mutuamente como hermanos por amor a la causa del reino de Cristo, para la alabanza y la gloria de nuestro Dios. Amén. Pregunta.